Hasta el 5 de julio se realizará en Santiago la quinta versión del ciclo Teatro Hoy. La iniciativa, organizada por la Fundación Teatro A1000, presentará 6 nuevos montajes a cargo de directores y dramaturgos nacionales. Queremos conocer más detalles al respecto y para eso nos acompaña el director de la compañía Trío Teatro Banda, Francisco Sánchez, quien también forma parte de la obra Parlamento. Francisco, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Lo primero es que nos cuentes de este ciclo de teatro, de qué se trata y cuántas obras más o menos están presentando, y es en una época otoñal en Santiago. Claro, bueno, la Fundación Teatro A1000 organiza este ciclo de teatro que es de 6 grupos, creadores, dramaturgos nacionales vigentes. Entonces es como una muestra de lo último y más nuevo que se está haciendo en el teatro chileno. Tú sabes que la Fundación hace el Festival Santiago A1000 en verano y este ciclo en este otoño. Y la obra son 6. No despiertes a los niños, Parlamento, que ya... No despiertes a los niños, ya pasó, Parlamento está ahora, Pájaro, Novela, El Cieno y Límites. Entonces, como te digo, son 6 obras donde se puede ver lo último y más relevante del teatro nacional. Son puros estrenos, ¿o no? Son puros estrenos, es un ciclo de puros estrenos, algo bastante interesante. Y respecto a la obra del Parlamento en el que tú participas, ¿de qué se trata? Y también de lo que leía, trata un tema bien atingente que quizás muchos anhelan, que es el acuerdo de paz entre los mapuches y en ese entonces de los españoles. Claro, Parlamento es un unipersonal, significa que hay un solo actor haciendo todo, haciendo los personajes, tocando los instrumentos, haciendo sombras, pantomima, manipulación de objetos, o sea, todos los recursos expresivos que están para contar una historia entretenida, y es un llamado a la conversación. Es un llamado a la conversación que toma como punto de partida el Parlamento de Quilín y los parlamentos en general, que era cuando los mapuches y los españoles en la guerra de Arauco ya estaba la guerra tan desatada que deciden conversar y llegar a un acuerdo de convivencia, y nosotros contamos cómo fue este Parlamento de Quilín, el primero, y cómo podríamos nosotros en el fondo utilizar ese mismo principio de conversación para enfrentar el tema de mapuche chileno de hoy. De eso se trata. En las imágenes podemos ver que utilizas, claro, hartos recursos de música, pantomima. ¿Qué aporta eso en la obra y cómo también se espera que reaccione el público? Claro, en general nosotros en Trío Teatro Banda usamos un lenguaje que llamamos de juglaría, como los antiguos juglares que uno se lo imagina recorriendo los pueblos, tocando sus instrumentos, bailando, cantando, haciendo todo lo que se pueda para encantar y divertir al espectador. Entonces, en un tema histórico, como un parlamento que podría ser muy latero, ¿no? En el fondo, datos y situaciones que parecen muy añejas, muy antiguas, la juglaría refresca y hace que el público se divierta con un tema que es bien profundo y bien dramático. Entonces todos estos recursos y toda la juglaría apunta a la fiesta teatral, al espectáculo. Eso es un espectáculo donde uno va a vivir un buen momento, a divertirse, a la vez que a reflexionar. Entonces, si yo te voy metiendo música, objetos, sombras, distintos estímulos, más fácilmente tú vas como haciendo este viaje en el pasado, prestando atención a las reflexiones que propongo en la obra en cuanto a que el tema con los mapuches es un tema que hay que conversar, no enfrentar con la violencia de ningún lado, conversar. Y para conversar hay que mirar la historia. Es un tema bien atingente, sobre todo porque día a día vemos hechos que están sucediendo en la Araucanía, ataques incendiarios, también las demandas del pueblo indígena. Tú decías que llama a reflexionar, ¿cómo esta obra llama a reflexionar? Y también mencionas el diálogo. El Parlamento significa diálogo, sobre todo en un país que también incluso ya hace pocos días veíamos hasta la misma presidenta Bachelet llamando al diálogo y llamando a tener más confianza y a empezar a conversar. ¿Cómo esta obra también entonces sería atingente a lo que está pasando hoy día? Por supuesto, lo que está pasando hoy día es porque la sociedad chilena y el Estado chileno no asumen el rol de mirar la historia, qué es lo que pasó. O sea, si vamos a decir, no, que los mapuches son aquí, son allá y están pidiendo esto, otro, bueno, ¿quiénes son? ¿Quién es este pueblo? ¿Quiénes son? ¿Cómo es su historia? ¿Qué relaciones hemos tenido ambos pueblos durante 450 años? La verdad es que no tenemos idea. Entonces opinamos y decimos y hablamos y sin saber. Entonces, para poder conversar hay que tener antecedentes, hay que mirar la historia, hay que saber. No sé, cuando los mapuches hablan de autonomía, mucha gente se escandaliza.
Algunos mapuches hablan de autonomía, se escandaliza. Bueno, ellos ya la tuvieron, la autonomía, en otra época. Hace 300 años atrás ellos eran autónomos y el rey de España le había certificado su autonomía dentro del Reino de Chile. Entonces, esas cosas, si uno no las sabe, realmente no puede tener ninguna forma de conversar. Mira, yo creo que esas cosas no las sabe nadie en Chile. Entonces son importantes recordar. El teatro tiene las herramientas para traer estas cosas a colación. Mira, hubo una época en que sí se juntaban las autoridades mapuche y las autoridades chilenas o españolas para decir, bueno, cuando pase una cosa así, la justicia va a actuar así, las ferias van a ser tal fecha, no se puede pasar de este río para allá. Así vivíamos los chilenos. No te quiero decir que no había guerra, porque había. Y duró varios años. Duró varios años, pero era una frontera, había una relación entre dos pueblos. Y esa relación, esa forma de parlamentar, de repente se rompió. Ya aquí no se parlamenta más y ahora el Estado de Chile ocupa todo el territorio y estos indios que se vayan a... Un poco es lo que pasó. Entonces, si no miramos la historia y no reconocemos lo que ha pasado, no podemos conversar. El tema de la Araucanía no se soluciona mandando a los carabineros. No se soluciona. Y tampoco se soluciona diciendo, no sé, qué sé yo, no, que los dueños de las tierras, los colonos. Oye, el Estado le regaló las tierras a los colonos. Los colonos son herederos de tierras legalmente recibidas. Entonces es un conflicto súper profundo de toda la sociedad chilena que requiere una conversación. ¿Me entiendes? Y la conversación es también de poner las agresiones, pero estar dispuesto a mirar la historia y decir, en realidad, acá hay que reparar, acá hay que revisar, acá hay que financiar, y es una gran conversación que no se soluciona con... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Cómo ustedes lo plasman que finalmente se llegue a un acuerdo de paz? Mira, yo creo que es importante reconocer cosas, y la obra reconoce que existió un tratado, por ejemplo, que existió parlamentos que eran una institución política de conversación con tratados firmados que se cumplían, que se violaban, que se volvían a cumplir, y eso de repente se rompió. Entonces, ¿por qué no miramos esa fórmula, por ejemplo, la de los parlamentos? ¿Por qué no le prestamos atención? Quiero decir, esto es una cosa que tiene que solucionar el país completo, ¿no? Pero por lo menos miremos nuestra historia, los antecedentes que tiene Chile como forma de... yo creo que la obra también propone dejemos de negar los problemas. Es como, no sé, cuando decimos educación gratuita no, porque es muy caro y el Estado no tiene plata, punto final, se acabó. Es un poco la actitud que uno siente que hay a veces en la discusión. Es que decir no soluciona el problema. Y la obra un poco hace ver eso, hace ver de que no podemos seguir negando que existen situaciones que requieren de conversación. Y tú como único personaje, ¿cómo haces que el público perciba que hay una conversación, que hay un acuerdo con los recursos que tienes? ¿Cómo lo logras hacer? Es un desafío, ¿no? Es un desafío. Bueno, esta obra es una paradoja porque se trata de un parlamento donde hay un actor que claro, en el fondo dialoga con una masa de espectadores y se produce un diálogo con el público. O sea, la obra finalmente, el título de la obra Parlamento es con signo de exclamación. O sea, es un grito, un llamado a la conversación. Y bueno, en distintas escenas yo voy generando este diálogo, el público participa, opina, finalmente hay una votación donde aparece un personaje al final que dice, bueno, votemos, ¿qué piensa la gente? ¿Quiénes están dispuestos a abrir una conversación para hablar si hubiera posibilidad de algún grado de autonomía al pueblo mapuche dentro del Estado de Chile? Una conversación. Entonces ahí la gente vota, dice. ¿No? Y entonces, bueno, vamos a opinar. Vamos a decir lo que pensamos, vamos a decir lo que queremos. Pero no opinemos sobre la base de informaciones que son lugares comunes o tendenciosas. Prejuicio. Hay que conocer la historia. Entonces el teatro también, el trío Teatro Banda, lo que hace también es traer nuestra historia, que a veces tú ves que la historia de Chile, ¡ay, qué lata, pura fecha! Y los nombres de los gobernadores, el marqués de... ¡ay, qué lata, qué fome! Y realmente, por esa cosa, hemos llegado a desconocer nuestra historia y no sabemos quiénes somos. Es como cuando uno va al psicólogo. Dice, mira, tú eres tal, porque cuando naciste eras así, y tu mamá y tu papá... tú empiezas a conocerte. Entonces, es lo que yo propongo, lo que proponemos a través del teatro. Esta es nuestra historia, estos somos. Ahora podemos empezar a conversar. Francisco, ¿y dónde podemos ir a ver la obra? ¿Qué funciones hay? ¿Cuánto es el precio de las entradas? Esta obra está en el GAM, en el Centro Gabriela Mistral, que está ahí en la Alameda con las Tarrias frente a Portugal. Está los días viernes, sábados y domingos a las 21 horas hasta el 7 de junio.
Entonces quedan 7 funciones. Están todos invitados, entonces. Están todos invitados, la entrada vale 6.000 pesos y de ahí para abajo los convenios, tercera edad, estudiantes, los afiliados a sindicatos de actores, todo eso 3.500, 4.000, pero de 6.000 general para abajo. Francisco, muchas gracias por haber acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.